Antes que nada, muchas gracias por esta entrevista, María, y felicidades por El tren fantasma, Muchas gracias. tu nueva novela que es infantil y además ilustrado. Y tengo una curiosidad y es, ¿cuál es la excusa más loca o bonita que has escuchado o que recuerdas haber dado para no irte a dormir? De todo. Pues es que solo quedan... Bueno, loca no era. Lo más habitual era decir, no, es que solo quedan 5 minutos para que acabe la película. Mentira, quedaban 50, pero... o sí, realmente sí que éramos muy obedientes, yo y mis hermanos y yo, y sí que nos íbamos a la cama, pero no era verdad. O sea, nos íbamos y luego estábamos cuchicheando o nos íbamos a hurtadillas al salón o así, pero sí, también nos costaba ir a dormir. Otra de las cosas que me ha gustado mucho es que sea un libro dentro de otro libro, una historia dentro de otra historia, y en donde me he dado cuenta que los cuentos, historias o leyendas antiguas son las más especiales, las que a la hora de que con el paso del tiempo se hagan o creen ese vínculo entre familias. ¿Cómo surgió el cuento dentro del cuento? Bueno, como fue una narración muy espontánea, porque esto es el resultado de muchísimas noches inventándome cuentos a mi hijo. Claro, me pongo a pensar, es que son más de 1000 noches. Cada noche él era el protagonista, ¿no? Realmente me imagino que como narradora o como cualquier madre o padre, de lo que tiras es de lo que sabes que no falla porque es atemporal, que es la aventura, que es ese libro que teníamos de pequeños en las manos y que decíamos, ostras, esto no me lo esperaba, ¿no? La sorpresa, la aventura, el impacto. Y supongo que eso fue lo que más le encandiló a mi hijo, porque de todas esas historias solo escribí esta porque es con la que más se rió, con la que más se divertía, y dije, bueno, pues lo recojo así pues como un recuerdo, pero yo creo que sí, quizás al final en nuestra infancia está el pozo de los libros, ¿no? De ese primer cuento o historia que nos hizo soñar. En el libro, El tren fantasma, está la casa, está la historia, pero no sabemos el nombre de la montaña, pero no sabemos dónde está, y es algo que me ha gustado porque cada lector seguramente haya pensado, pues sucede en tal sitio, en tal otro sitio. Para ti, ¿dónde está esa montaña? Bueno, se dice al principio que el cuento Sí. que es un pueblecito de Escocia, pero no se Sí, dice dónde. por eso. Sí, para mí también es un lugar imaginario, pero sí que hay como guiños, ¿no? Por ejemplo, el pueblecito de Escocia hace referencia a St. Apps, que es un pueblo pesquero que yo conocí hace años y que me pareció como tan agradable, tan acogedor, que digo, bueno, esto es genial, ¿no? Para una historia amable, incluso infantil, pero bueno, no se me había ocurrido de aquellas, cuando yo lo conocí ni siquiera era madre, o sea que imagínate. Y luego sí que hay otros guiños, como por ejemplo Montelgate, este nombre, ¿no? Bueno, la reina de Montelgate y tal. En realidad es un guiño al autor de uno de los cuentos que a mí me fascinó cuando era pequeña, que leí del Barco de Vapor, que era de profesión fantasma, y se apellidaba Montelgate el autor, ¿no? Y lo leí tantas veces, me reí tanto con ese libro, que dije, bueno, voy a salpicar esto un poco de mis propias experiencias. Y Jimena, de la historia de Jimena, de aquí, de España, algo histórico de aquí. No, realmente Jimena es el nombre de una amiga de mi hijo de Santander, que bueno, cuando yo me inventé este cuento para Alan, pues coincidió también que acabamos de estar con ella en Cantabria, y dije, bueno, si tengo que ponerle un nombre a esta reina, pues va a ser Jimena. Y simplemente fue por eso, pero yo quería una Jimena que, aunque no fuera, en fin, no quería hacer algo que fuera de tiempo, ¿no? Pero sí quería que tuviera carácter, que fuera luchadora y que todos los caballeros con ella pues imprimieran ese ánimo de todos se quieren rescatar a todos, ¿no? Y al final pues que es un cúmulo de malentendidos, pero bueno, Jimena realmente no tiene ningún guiño a un personaje histórico en España. Yo leyendo la historia decía, es infantil, pero también estaba en tensión como diciendo, ¿qué pasará con
con las armas, con las flechas, ¿qué pasará? ¿Se meterán dentro del tren? ¿No se meterán? O sea, como si inconscientemente hubieses utilizado algo de tus novelas negras, pero en infantil. Pues mira, creo que tienes toda la razón, porque realmente en las novelas de misterio lo que hacemos siempre es jugar con la curiosidad, intentar que un adulto que ya está desgastado, de vuelta, que se la sabe toda, sobre todo si es un lector muy entrenado, suscitarle curiosidad es muy difícil. Entonces esto es lo que se procura también en un nivel más limpio, más ingenuo quizás que podría ser el infantil, pero que juega con las mismas normas, que es, bueno, vale, tengo una premisa, vamos a pensar inicio, nudo, desenlace, pero ¿cómo vamos a hacer que este niño o niña que también tiene su espíritu crítico a la hora de leer, pues diga, uy, quiero seguir, quiero ver qué pasa, ¿no?, en la siguiente página? Otra de las cosas que me han enamorado es los detalles de los objetos, como el ticket en el libro, las gafas, la sábana. ¿Cómo elegiste esos objetos que en algún momento del libro destacan? Claro, porque precisamente para dar esos giros, y como piensa que esto es resultado no de un esquema típico mío a la hora de crear un trabajo novelesco, sino de ver la reacción al instante, que esto no me había pasado nunca, según yo me invento la historia, ver la reacción del que sería el lector imaginario. Entonces, yo veía las caras de mi hijo y digo, bueno, ahora tú te crees que aquí va a haber un fantasma, pues espérate, zas. Y entonces la sorpresa, y entonces ya exagero más esa sorpresa, y luego cuando veo que él ya se está acomodando y por sus gestos, por su sonrisa, veo que ella cree que sabe cómo va a ir, entonces hago otro giro más y fue emocionante. Realmente la historia ha sido pasado al papel, algo que era muy, muy vívido, ¿no? Y también es emocionante ver cómo el padre tiene ese vínculo especial con el niño, cómo sabemos que le cuenta cuentos, pero este es especial. Y también en el tren encontramos adultos, pero los adultos que encontramos no son protagonistas, es decir, se desdibujan, dando paso a... Tienes toda la razón, es muy interesante tu análisis, porque además date cuenta que lo que se pretende con este cuento es que los adultos también jueguen. Es decir, tú puedes coger un cuento y leerlo con esta voz, modularla muy amablemente y decir, bueno, pues había un niño, ¿qué tal? Pero este cuento no tiene esa intención. Este cuento tiene la intención de que cuando Teo tiene esa voz nasal y habla así, pues que el padre o la madre también, o el abuelo, o el amigo, o el tío, pues que pierda también ese puesto domesticado en el que estamos y de, ¿no?, de jerarquía, de, no, bueno, pues te lo voy a leer así muy tal, y que también cuando son los gritos de sí, no, que también estés dentro de la historia, ¿no? El tema está en que volvamos un poco a ser niños y a jugar y a pasarlo bien, que no estemos tan encorsetados y, en definitiva, animar a los niños a trabajar esto, su imaginación, porque ahora estamos fabricando un mundo ya desde muy chiquitines en que la imagen es tan importante cuando la imagen en realidad es tan secundaria. Entonces, creo que esto es muy importante, ¿no?, fomentar esa imaginación. También me he dado cuenta en la historia que las ilustraciones acompañan mucho, genial, muy bien a la historia, pero ¿cómo sabías qué bocadillos, en los bocadillos qué decir, qué cosas añadir? Bueno, por eso no es mérito mío, eso es mérito de Ana Zurita, que como ilustradora es increíble. A mí me la propuso Anaya, yo vi algún trabajo suyo y dije, ¡jo, fantástico! Y ella luego nos pasó un boceto de cómo lo veía. Incluso le pasé una foto de mi hijo cuando tenía más o menos 6-7 añitos, y era una foto que también tenía el pelo rubio y un poco pincho como el protagonista. Y ella dio muy bien con el tono de la historia, o sea que todo el mérito es de ella y también de María, la editora de Anaya, de Marta, perdón, porque encajaron muy bien a la hora de maquetar cómo iba la historia, o sea que yo ahí tengo que reconocer que mérito tengo muy poco. Tenemos un protagonista que le cuesta dormir, bueno, siempre está esperando que le cuente más historias,
y otro protagonista que duerme, pero no sabemos qué sueña o qué se imagina. Sí, ahí está el tema también, que el que duerme todo el tiempo también se está perdiendo en las aventuras todo el rato. Sin embargo, lo que hacemos aquí es, bueno, vale, yo no me quiero ir a dormir, quiero estar siempre ocupado, quiero que tú me entretengas, quiero que me cuentes cosas, cuando realmente la diversión la tienes que generar tú. Entonces, una vez que tú entras en el sueño, eres tú el que tienes que estar haciendo cosas. De ti depende tu propia felicidad, tu propia diversión, tus propias aventuras. No puedes esperar que te las estén contando todo el rato. Y sin embargo, pues sí, el que duerme todo el tiempo, que sí que al final nos hace gracia por lo torpe que es, pero se está perdiendo la diversión. Si María Uruña fuese un personaje dentro de este tren fantasma o fuera del tren, ¿qué personaje sería? Ah, caray, pues qué buena pregunta. No sé, yo creo que estaría ahí, sería ayudante de la reina Jimena, estaría haciendo alguna de las mías por ahí, revolviendo todo un poco, para que hubiese un poco más de jaleo. ¿Crees que continuará? Porque me ha dejado con un pozo con... Sí, es muy factible porque yo de hecho a mi hijo después le inventé más variables, ¿no? Del tren fantasma, había otros viajes en el tiempo, otros lugares, y sí, es muy factible que haya otra aventura más alocada, creo yo, todavía quizás más inesperada para el propio Alan, porque claro, una vez que ya ha pasado una, lo fácil sería decir, bueno, ahora va a ser un poco más de lo mismo, cambias el escenario y ya está, y eso no puede ser. Entonces, sí que es cierto que es muy posible que haya otra historia del tren fantasma. Pues muchísimas gracias, María, por tu tiempo. Gracias a ti, muchísimas gracias.